En el fondo ya tenemos muchos ámbitos que están externalizados y donde hemos decidido incidir más es que primero la externalización tiene que ser de carácter proactiva, en el sentido que se vaya a buscar realmente una de las dos cosas o dos cosas, que uno es empoderamiento, que los ciudadanos participen en la gestión, en la decisión, y la otra es buscar más eficiencia de carácter económico. Si se tienen las ideas muy claras hacia lo que se va a buscar, luego tenemos que asegurarnos de los mecanismos para poder controlar y evaluar estas externalizaciones, y eso no hay ninguna duda de que pensamos de que la dirección del centro tiene que estar en manos de empleados públicos y en manos de capacidad municipal, propia de la institución. Bien, otro elemento que nos ha causado una cierta sensación es que los proyectos tienen que ser finitos y tienen que ser temporales. Es decir, cualquier proyecto que se genere ya tiene que estar prevista la muerte de este proyecto. Bueno, esto es una idea, casi como un estado mental, de que nos permite superar situaciones de captura, de entrar en rutinas y en lógicas que haces un curso y entonces lo vas repitiendo por inercia, no sabes muy bien por qué, porque conoces los profesores, porque el curso, etcétera, pero esa idea de que todo lo que hacemos, la idea es que tiene que renovarse, ser finito y así estar innovando constantemente. Bueno, estoy incidiendo en las ideas, luego hemos hablado del tema de la gobernanza, de cómo gobernar, cómo dejar que los ciudadanos participen o las entidades. Hemos decidido que si había cogestión, también había codecisión, con lo cual lo que es la dirección del centro, eso está en manos públicas, pero lo que es el funcionamiento, si hemos empoderado a empresas, asociaciones y ciudadanos, entonces ya tenemos un sistema bastante plural de gestión y de gobernanza de forma indirecta. Bien, y ya lo que quisiera incidir es en los temas nuevos. Nos han surgido muchas ideas, pero quizá la que hemos decidido que era la más potente es que hemos acabado hablando mucho sobre los objetivos que tiene que tener un equipamiento de proximidad. En el fondo, yo decía, el modelo de gestión es el cómo se gestiona. Bueno, pero en una organización, una gestión, también hay en la fase previa de qué es lo que tenemos que hacer. Y hemos decidido hablar, y eso creo que será el punto de unión de los tres paneles, sobre qué es lo que tenemos que hacer y sobre nuestra identidad. Y sobre todo, a qué tipo de ciudadanos nosotros vamos dirigidos. Había mucha reflexión sobre que nuestros usuarios más prioritarios no para nosotros, sino que son los que más vienen, son mujeres y gente mayor. Nos hemos quejado que no tenemos a la juventud, que hay una parte importante del sector de la sociedad que no acude a estos equipamientos, con lo cual hemos hecho la siguiente reflexión que entre todos hemos considerado que era potente, de que tenemos que huir de un sesgo que hemos generado sin darnos cuenta, de un sectarismo. Hemos ido construyendo unos equipamientos de proximidad con unas reglas de gestión que quizá nos han anulado una parte de identidad que tendríamos que tener. Ejemplo de esta idea que parece compleja, pero no lo es en la práctica. Uno es que queremos ciudadanos más emprendedores que cogestionen servicios, pero en cambio resulta que nosotros nos hemos pasado como 2 décadas generando ciudadanos con una lógica muy paternalista, ciudadanos muy domesticados, que no son precisamente emprendedores. Por lo tanto, tenemos que ahora reeducarlos a estos ciudadanos para que sean más autónomos y sean emprendedores y cogestiones. Tenemos que pasar de estos ciudadanos dependientes a ciudadanos emprendedores, que quizá nosotros hemos sido los culpables de generar una ciudadanía excesivamente dependiente. Otro vector de esa idea de sesgo sectarismo es el tema de, a ver si me aclaro porque es que yo hago una letra totalmente horrible, de que quizá típico en servicios sociales, nos hemos dirigido mucho y hemos focalizado dianas, target, a colectivos de carácter marginal y en cambio hemos descuidado a lo que es la curva normal de la población. Tenemos que pasar de unos equipamientos dirigidos a sectores muy concretos de la sociedad hacia unos equipamientos dirigidos y orientados a toda la sociedad. Es decir, tenemos que hacer lo que parecía que sucedía con la ley de servicios sociales o la ley de dependencia de Zapatero. Tenemos que pasar de unos servicios sociales, en este caso de equipamientos, dirigidos casi en exclusiva a determinados colectivos, a ser unos servicios de carácter universales. Es decir, un equipamiento de proximidad es como un gran hospital público donde va y accede todo tipo de ciudadano, de todo tipo de condición económica
y social, o como sucede con la educación. Por lo tanto, hacer unos equipamientos de proximidad con una vocación mucho más universal y no sectaria a nivel social. De la misma forma, decíamos que los centros sociales tendrían que ser motores de transversalidad municipal y en cambio nos hemos visto condicionados por la propia arquitectura municipal, que tiene una lógica muy sectorial, por concejalías, etcétera, y de alguna de estas concejalías dependen los equipamientos sociales, cuando resulta que eso condiciona mucho nuestro nivel de actividad, porque prioriza más un tipo de actividad y no otra, porque parece que invadas competencias, etcétera. Claro, una reflexión es, para que nosotros podamos mejorar nuestro modelo de gestión, antes el ayuntamiento tendría que reorganizarse y ser mucho más transversal, pero de esta forma nunca haríamos nada y siempre encontraríamos excusas. No, tenemos que ser conscientes de que quizá hemos sido, en algunos casos, muy sectorializados, quizá motorizados desde arriba, y tenemos que recuperar esta visión integral de servicios públicos y esta visión de carácter más transversal. ¿Cómo se puede? Quizá es que los equipamientos de proximidad tendrían que depender de un teniente de alcalde o de un concejal o incluso del alcalde que sea el más transversal dentro del ayuntamiento. Quizá esta sería la forma de solucionar, es decir, los centros de equipamiento social, los equipamientos de proximidad como un motor más de transversalidad. ¿Qué hay motores de transversalidad? En los ayuntamientos, pues ese podría ser un motor de transversalidad. Y otro elemento de sesgo que nos ha condicionado quizá el tipo de ciudadanos a los que acceden a nuestros servicios, o es más, los que no acceden a nuestros servicios, es el que hemos dicho que es el tipo de sesgo, digamos, de cobardía política, en el sentido de que quizá no hemos abierto los equipamientos de proximidad a un tipo de sociedad o parte de la sociedad o de un debate de que constituyan, que estos sean el ágora de toda la sociedad. Es decir, gente, movimiento tipo 15M, etcétera, pues ¿por qué lo tienen que hacer en la plaza, que quizá hace mucho frío y no lo hacen dentro de nuestro equipamiento? Nos da miedo tener la crítica dentro. Bueno, quizás es mejor tenerla dentro que tenerla fuera. Es decir, nos tenemos que abrir mucho más a la sociedad. O, por ejemplo, ahora que se está poniendo tan de moda el tema de los trueques, ¿por qué no facilitamos nuestros espacios para que la gente haga este tipo de economía de carácter alternativo? No sé, estar más con los tiempos y los nuevos movimientos y tendencias de carácter social, por más que eso tendremos que convencer a los políticos, porque los políticos en este sentido son muy cobardes y conservadores, como es lógico, ¿eh? Bueno, esa que la he dicho muy poco articulada, pero creo que es una idea bastante potente, bien articulada, cómo nuestras reglas y nuestra forma de gestión ha condicionado el mercado público y el espacio público al que nos hemos abierto, que no ha sido un espacio y un mercado público de carácter integral y universal. Y ahora echamos de menos a una parte de la sociedad muy importante que no ha accedido a nuestros servicios. Quizá es que no nos necesita. Si no nos necesita, no tenemos que estimular la demanda de forma artificial, ¿eh? Igual que hemos dicho que se pueden cerrar los programas y son temporales, si un equipamiento de proximidad no hace falta, lo cerramos y nos dedicamos a otra cosa. Pero es que quizás sí que la sociedad nos necesite y simplemente nosotros, por nuestras reglas, los hemos rechazado sin darnos cuenta. Hemos sido sectarios sin darnos cuenta. Por lo tanto, abramos más las puertas para ver si resultamos más seductores y más sexys para esta parte de la sociedad, jóvenes, gente de clase media que hasta ahora no han hecho uso de nuestros equipamientos. Una idea ya de carácter más concreto, pero creo que es potente, es utilizar y eso no sé cómo se me había escapado a mí, las tecnologías de la información y la comunicación, digamos, los canales 2.0 y los equipamientos de proximidad. Claro, es decir, tenemos un espacio físico y eso nos ha condicionado mucho. Todo parece que se haga en el espacio físico, pero lo que no está en la red no existe. Cuando teníamos que abrir también espacios virtuales, con foros, etcétera. Eso puede ser una forma de atraer y es una cosa que se retroalimenta. Los foros, redes sociales, etcétera, al final necesitan algún punto de contacto físico y esto es en el espacio. Los puntos de contacto físico generan luego un conjunto de debates en el mundo de carácter virtual. Es decir, tenemos que también estar presentes en el sistema 2.0. Y luego otra idea que se le ha ocurrido al grupo, y simplifico, y he descartado muchas que quizá no tienen la enjundia, pero que sería bueno que no perdiéramos, es aprovechar los equipamientos de proximidad quizá también para dar otro tipo de servicios municipales de carácter más ordinario.
aprovechar los equipamientos para prestar algún tipo de servicio administrativo, como una oficina de atención al ciudadano o para hacer determinados trámites administrativos. Es decir, que sea una oportunidad para algún ayuntamiento descentralizarse territorialmente en algunos trámites de forma muy barata y a la vez permita ser más un centro de carácter integrado. Que eso nos puede permitir, curiosamente, cambiar bastante nuestra identidad y acceder a un tipo de público que no tenemos acceso. Es decir, ciudadanos, digamos, normales que nunca han entrado en un equipamiento de proximidad, ahora entran para hacer un trámite administrativo porque es el punto más próximo y resulta que ven el cineforum que estamos organizando, la exposición, y entonces se convierten en nuevos usuarios. Bueno, es una idea de doble sentido, en el sentido de descentralización y de integración de algunos servicios. Bueno, creo que eso es todo lo que a nivel así más destacado podríamos decir. Senador Sánchez, no sé si me he dejado alguna cosa importante. ¿No? Bueno, pues estas son nuestras conclusiones.